Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es William García, soy formador de fibra óptica para conectar en el área de todo Colombia. En este momento, el día de hoy, vamos a ver el PMC con la estructura FTTH y tecnología GPON. Como bien sabemos, en la mayoría de proyectos que tenemos en las principales ciudades y en los demás proyectos a nivel Colombia, Conectar se está desempeñando por entrar en este negocio de las telecomunicaciones. Pues bien, vamos hoy a entender qué sería una estructura FTTH y qué es una tecnología GPON, las cuales funcionan muy paralelamente o de la mano. Hay que entender el principio desde FTTX. FTTX, como nos lo enuncia la siguiente presentación, la tecnología de telecomunicaciones FTTX es un término genérico para designar cualquier acceso a banda ancha sobre fibra óptica que sustituya total o parcialmente el cobre o el bucle de acceso. En los conceptos básicos que tenemos de una FTTX, se entiende que está desde una central o cabecera y va a ir a los puntos a donde tengamos dirección, no importa a cuál. Por eso la X es fibra hasta cierto punto. En el caso de la FTTH, pues ya nos está indicando de que esa fibra va directamente hacia el hogar, como lo podemos observar aquí en la siguiente presentación. ¿Qué es una estructura FTTH? La tecnología FTTH propone utilizar las fibras ópticas hasta la vivienda del usuario o cliente de fibra, llamado también usuario final. La red de acceso entre el abonado y el último modo de distribución puede realizarse con una o dos fibras ópticas dedicadas a cada usuario. Una conexión punto a punto que resulta en una topología en estrella, o una red óptica pasiva que usa una estructura arborescente con una fibra en el lado de la red y varias fibras en el lado del usuario. Pues bien, aquí tenemos un detallado de cómo sale desde una cabecera o desde una central o un FDS y va hacia los diferentes puntos o accesos que tengan las viviendas que comúnmente se ven en nuestro país. Vivimos en unas ciudades donde tenemos predios urbanos y predios en conjunto cerrados. A ellos también podemos llegar de otra manera, y en la parte externa hacia las viviendas de barrio también podemos llegar de otra manera. Esto sin afectar o sin interrumpir fluidos eléctricos o de otras compañías. Como ustedes lo pueden observar, aquí tenemos un conjunto de distribuciones que están adoptadas en cada uno de estos procesos, donde tenemos una OLT, tenemos cajas de empalme para hacer enrutada la fibra óptica hasta el punto donde queremos iniciar a montar o disponer el segundo nivel de splitter. Así funcionaría hasta llegar a la última parte, que sería una ONT o en su defecto una HCU en los diferentes proyectos que tengamos. Como ustedes lo ven, el recorrido está desde una central, cajas de empalme, llega hacia el segundo nivel de splitter, que es la caja NAT o caja CPO, y llega hasta la parte final del usuario. Todo este trabajo tiene que tener un significado como tal grande, y es entender que es una red GPON. Pues una red GPON, como nos lo indica aquí en este enunciado, es una red óptica pasiva con capacidad de gigabit. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el procesador que tiene interno la OLT o desde el procesamiento que hace este equipo, vamos a tener capacidades grandes, robustas de almacenamiento y de servicio para nuestros clientes, entregándoles servicios de voz, datos y televisión a alta velocidad, y como se quiere en muchos de los casos, que trabajen asimétricamente. Si lo ofrecemos a un cliente de 200, 300 gigas hasta 900 o 1000 gigas, podemos ofrecerle también un servicio asimétrico con esta capacidad. Esta tecnología ha irrumpido para proporcionar todo tipo de servicios de datos de voz y de televisión, mediante un sistema mucho más sencillo, adaptable y escalable, a velocidades simétricas muy altas, como les decía, pero hasta un tope máximo de una construcción desde su OLT hasta el punto final que no supere los 20 kilómetros, para así brindar servicio hasta 64 usuarios por cada puerto PON. Hay
que entender también un proceso, y es qué es o qué regula este tipo de redes. Las redes GPON o redes FTTH o FTTX tienen normas las cuales se deben respetar para garantizar así los niveles de potencia a los usuarios finales desde la OLT. Hay que entender que es un estándar de tecnología aplicada para las redes FTTH, que designará una longitud de onda para el servicio tráfico de bajada de datos y va a tener designada también una longitud de onda, que sería en este caso la 1310, para una subida de datos. Y tenemos también otra longitud de onda también usada o designada para el tráfico de video o de televisión, en este caso, que sería la de 1550. Estas longitudes van a tener sus trabajos allí para garantizarle al usuario cómo poder trabajar. Y la última, que sería la 1550, necesita de un replanteamiento o un caso de un EDFA, que es un equipo que coge esa información de video y la transmite para ser destinada por la 1550 hasta el cliente usuario por medio de un decodificador. Pues bien, también hay que entender que las 17 hojas que tiene este replanteamiento o esta norma detalla al momento estas normas que estamos viendo allí a continuación. ¿Cuáles son? Que el enlace óptico desde la OLT hasta la ONT no debe superar los 20 kilómetros. Deben existir 2 niveles de splitter. La atenuación máxima entre los dos splitters no debe superar los 21 decibeles. Desde un puerto de la OLT o puerto PON podemos atender hasta 64 usuarios. Lo ideal es no superar este margen para que no tenga problemas la OLT al momento de validar cada uno de los usuarios del puerto PON. Y en la topología del splitter siempre el primer nivel debe ser menor y el segundo debe ser mayor. Componentes de una red o cómo funciona desde la parte desde una central. La oficina central siempre va a ser nuestra cabecera. La OLT, como ustedes la están observando allí, tiene sus puertos PON, la cual obviamente está ubicada en una central, es la encargada de hacer el tráfico de bajada, y según la norma, estos rangos de potencia de cada salida o de cada puerto está entre 1.5 dB a 5 dB positivos, para que la atenuación que tenga el paso de los splitters llegue al cliente en una señal totalmente negativa, que es alcanzable para subir o dimensionar los servicios. Recuerden que tiene un mínimo también. Un puerto PON mínimo debe estar en 3 decibeles positivos para que pueda funcionar con lo que se va a construir en la red. Hacen parte de la red también componentes como el ODS, que es una bandeja óptica de distribución. Estos normalmente siempre van a estar allí en las centrales para organizar las fibras que van hacia la parte exterior. Este sería un cruce o cómo debe ir enganchada a la red desde el ODS, la OLT, hasta la parte exterior, que sería ya en este caso nuestro cable exterior. Tenemos una cámara de acceso siempre, que estamos en una central, van a salir hacia el primer nivel de splitter o un empalme como tal. Allí van a ir alojados los splitters de primer nivel que deben ir fusionados. Estos splitters no van a tener ningún tipo de conexión mecánica, por lo tal, todo va a ir fusionado. Llegamos al splitter óptico, donde vamos a ver, o en este caso ustedes están observando allí que los componentes pasivos, es un componente pasivo como tal, y tenemos dos series acá que son totalmente diferentes, uno que es de conexión mecánica y otro que es de conexión a fusión, como ustedes los están observando allí. El segundo, que es el de conexión o que ya viene como tal conectorizado, va a funcionar o se va a encontrar en las cajas NAT. Como lo dice el enunciado, no preconectorizados van a ir en estos domos de empalme, y los preconectorizados los vamos a encontrar en las cajas NAT o similares. Bien, ¿cómo funcionan los splitter ópticos? Pues vamos a entender un poco más la metodología de por qué una señal llega y es derivada para poderse
dividir sin tener, digamos, como unas pérdidas mayores. ¿Cómo funciona el sistema? Siempre voy a tener una señal de entrada, pero al salir me va a tener que hacer un descuento o un cobro. En este caso, el cobro es de 3.5 decibeles en cada nivel de splitter. Quiere decir que se van a sumar entre más salidas tenga. Como ustedes vieron el ejemplo, si tengo 10 decibeles menos 3.5 al final, voy a tener por cada salida 6.5. En un splitter por 4, pues ya voy a tener dos niveles internos, donde cada uno me va a hacer un descuento de 3.5 y al final, pues voy a tener una atenuación de 7 decibeles sumadas entre sí. Si tengo un splitter por 8, me va a hacer los 3 niveles de descuento y al final voy a tener una atenuación de 10.5 decibeles y así simultáneamente hasta llegar al splitter más grande. Para que ustedes lo puedan entender y lo puedan tener mejor, cada fabricante tiene como tal un conducto donde fabrica el splitter y a continuación o al lado posterior siempre vamos a tener una tabla de pérdidas. Esto es para que ustedes también vayan conociendo, puedan descargar esta información y tengan clara cuál es la pérdida de cada uno de estos splitters que se usan en todas las redes. Vamos a poner unos ejemplos de cómo se debe conectorizar nuestra red GPON. En el primer nivel encontramos un por 2. En el segundo vamos a instalar un por 32. Sumados entre sí, ustedes se dan cuenta, da 64 usuarios finales. Tenemos otro caso donde tenemos un por 4 y conectamos un por 16 en el segundo nivel, garantizando así los 64 usuarios finales. Tenemos el más utilizado, el más visto en las redes y sería el por 8. El por 8 en primer nivel y por 8 en segundo nivel me va a garantizar tener 64 usuarios finales. Es mayormente utilizado este servicio debido a poblaciones urbanas, cascos, cabeceras, y los anteriores se utilizan bastante en los conjuntos o similares. Aquí sería o dimensionamos una red cómo se construye, desde un feeder, que sería obviamente una central o un cable troncal que va a llegar hasta el primer nivel de splitter y después encontramos acá el segundo nivel de splitter. Ustedes se dan cuenta, son muy diferentes al primer nivel. Solo vamos a tener en general a lo recorrido de una red de FTTH dos niveles de splitter para que lo tengan muy claro. Esta sería una imagen global de cómo se llega desde una central o una OLT hasta los destinos finales, que serían las ONTs. Funcionarían de esta manera como ustedes lo ven en aquella dimensión o plano que están viendo. Así se pueden conectar en los diferentes conjuntos o soluciones verticales, como lo que ustedes están viendo allí. Eso es utilizado en apartamentos. Y de esta manera, como ustedes de pronto lo han visto que en su mayoría se ejecuta, son ya en posterías en sectores urbanos, donde vamos a utilizar lo que son las posterías que nos facilitan o nos permiten los ingresos eléctricos, y desde allí vamos a derivar a las cajas NAT para ser diferidas hacia los sectores populares o a los barrios residenciales. Para tener muy en cuenta, esto sí es importante, los parámetros de certificación a la hora de entregar este tipo de proyectos. Siempre debemos tener presente cuánto pierde la fibra por distancia, cuál es la pérdida por empalme, cuál es la máxima pérdida por empalme, pérdida de retorno ORL y pérdida por conector. Recuerde que esto se ve en lo que son ODFs, cajas terminales y en el cliente final cuando se le instala un conector mecánico. Estas pérdidas todas van a ser sumadas y es el estándar o presupuesto óptico que se hace desde la OLT. Recuerden, para el kilómetro de fibra, cada kilómetro de fibra está en una pérdida de 0.35 o 0.22 dependiendo de la longitud de onda a la cual se vaya a revisar. Y ahí en adelante lo que son fusiones debe estar en 0.1 dB. Lo que es la pérdida de retorno debe estar mayor a 30 decibeles. Y lo que son las pérdidas por inserción estaría en 0.5 decibeles. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. De parte nuestra, ha sido un placer estar en este espacio con ustedes compartiendo
más información para que ustedes estén más seguros en sus trabajos, puedan tener esta información a la mano. Recuerden que este link va a quedar en YouTube para que lo puedan tener o garantizar en cualquier momento que tengan y puedan despejar sus dudas. Ha sido un placer, me despido. Soy William García, formador de fibra óptica a nivel Colombia. Muchísimas gracias por este gran espacio.